todo lo demás se os dará por añadidura. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el padre y la madre de Jesús estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo, diciendo a María su madre: mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti, una espada te traspasará el alma. Palabra del Señor. Esta memoria de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora, la Virgen de los Dolores, sigue siendo muy pertinente, oportuna y adecuada cada reflexión que realizamos en torno a la Virgen, porque no es una fiesta, no es una celebración para quedarme solamente con la imagen de la Virgen adolorida, sufriente y su corazón traspasado de dolor, sino sobre todo para descubrir que ella aún está dispuesta a seguir abrazando el dolor de la humanidad, el sufrimiento del hombre, el dolor de nuestras madres, desde el poder que ella tiene como intercesora para poner ese dolor en las manos de Dios, en las manos de su Hijo. Por ello, hoy escuchamos en la profecía de Simeón aquella expresión que es muy fuerte para una mujer madre, además muy joven, escuchar de quien tenía la autoridad en el templo las siguientes palabras: mira, se refiere Simeón a Jesús, está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y de nuevo se dirige a la Virgen diciendo: y a ti una espada te traspasará el alma. Una espada te traspasará el alma. María es
la madre biológica de Jesús. Es la hija del Padre Dios, María, esposa del Espíritu Santo. María recibe este anuncio y ella misma se siente discípula de Jesús, porque se va uniendo paulatinamente, procesualmente, al dolor que fue teniendo Cristo por los intropedios, los insultos. María se va uniendo a este dolor que Cristo tuvo en la pasión y luego hasta tener una muerte y muerte de cruz. Ante la palabra encarnada, María deberá experimentar como lo que le dice Simeón, una espada que traspasa su corazón. Seguramente ninguno de nosotros hemos sido traspasados con una espada, pero imaginémonos quienes han tenido este infortunio en un accidente, por un atentado, que una espada traspase el corazón nuestro. Cuánto dolor, cuánta angustia, cuánto desespero. Y esto le ocurrió a María. Por eso la Biblia nos enseña que este es un misterio para la Virgen difícil de entender mentalmente hablando, racionalmente hablando, cognitivamente expresándonos. Pero ella nos enseñó que lo que no se entiende, aquellas cosas difíciles de comprender, hay que ponerle fe y corazón. Por eso dice la Biblia que todo esto la Virgen María lo guardaba en su corazón, meditaba en su vida íntima, en su corazón, que es el centro de los sentimientos del ser humano. Corazón, desde donde se odia, pero también desde donde se ama. Corazón, desde donde se rechaza muchas veces la enfermedad y el dolor. Corazón, desde donde asumimos, uniéndonos a la pasión de Cristo, cualquiera que sea la dificultad del ser humano, cualquiera que sea nuestro dolor, cualquiera que sea nuestra enfermedad. La memoria de hoy, repito, más que fijarnos en imágenes que son muy lindas y enternecen el alma y elevan nuestro espíritu a la contemplación de la verdad crucificada en la cruz. Ayer, Día Universal de la Santa Cruz, precisamente hablábamos Jesús elevado. Cuando yo sea levantado sobre lo alto, atraeré a todos hacia mí. María, al pie de la cruz, hoy especialmente nos enseña cómo es capaz de abrir también ella el corazón para abrazar el don de Dios, desde el don de Dios, desde la fuerza de Dios, porque ella es hija de Dios, abrazar a la humanidad entera, ya que ella también se ha hecho realidad. Así nos dice
la carta a los hebreos, María hace realidad lo que enseña la carta a los hebreos en el día de hoy. De este modo ha alcanzado la perfección, se convirtió en causa de salvación entera para todos los que le obedecen. Se refiere a Jesús, este escrito a los hebreos, causa de salvación entera para todos los que le obedecen, porque Jesús, en la obediencia al Padre, nos ha salvado. Los tratados de Cristología prácticamente se resumen en lo siguiente: Dios nos salva a través de su gran amor. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Por su gran amor y por la obediencia de su Hijo, Dios puede salvar la humanidad. La obediencia de Jesús es la aceptación también de María, que permanece junto a la cruz. Por eso es una voz para nosotros lo que nos enseña la carta a los hebreos: asumir en la obediencia a la palabra, en la obediencia al Padre, esos designios divinos y llevarlos a cabo en nuestra vida cristiana. Voz para la Virgen, desde el cielo, en el momento de la encarnación, ella, escuchando en la tierra, dice: sí, aquí está la servidora del Señor. Nosotros también en la tierra, peregrinantes, con el corazón en el sagrario, en el altar, con los pies en la tierra, pero la mirada al cielo, decimos hoy sí a esa voz maravillosa de cumplir la palabra del Señor, obedeciendo sus designios. María hoy representa al pueblo dividido como una espada. Siempre en la Biblia la Virgen María está representando el pueblo de Israel, que peregrina, que tiene dichas, logros, sufrimientos, y hoy especialmente está representando la Virgen de los Dolores a un pueblo que desafortunadamente sigue dividido, a una humanidad intrépida en el egoísmo, en la división, en el odio, en la agresividad y la violencia. Una sociedad que todavía vive este texto bíblico, muchos en Israel, para que muchos en Israel caigan y se levanten. Jesús será como una bandera discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones. Bandera discutida. Jesús elevado en la cruz. Muchas personas lo han abandonado. A todos los que Él había sanado, a la muchedumbre que había logrado calmar el hambre espiritual y hambre física. Cuando Jesús mira al pie de la cruz, ya no están, se han ido, lo han abandonado, lo han dejado solo. Pero ¿quién permanece allí? Su discípulo amado y la Virgen María. Desde allí parte Nuestra Señora de los Dolores, que ya le había dicho Simeón, y ella lo había asumido, guardando esta expresión en su corazón: una espada te atravesará el alma.
Antes que la espada atravesara el costado de Jesús, ya había atravesado sentimentalmente hablando el corazón de la Virgen María. Primero María sufrió la espada y luego Jesús. Primero María, en el sentimiento del amor por su Hijo, sufrió. Ahora ella nos enseña cuánto valor hay que tener frente al sufrimiento. Cuando se cita una reunión, por ejemplo, de viudas, uno descubre que muchas de nuestras viudas han perdido a sus seres queridos de manera violenta y muchos de ellos seguramente han muerto como Jesús, defendiendo la verdad, defendiendo la vida digna, los principios auténticamente cristianos, y han dejado a sus esposas sufriendo, pero caminando en la esperanza cristiana. Oremos por nuestra sociedad, las divisiones entre naciones, las divisiones entre gobiernos, las divisiones entre departamentos, pueblos, las divisiones sociales, las divisiones en la familia. María está representando lo que hoy todavía se sigue viviendo. La fiesta de la Virgen de los Dolores nace en la Iglesia para tratar de disminuir la blasfemia en contra de la imagen de la Virgen sufriente. Cuando sabemos todavía la Virgen sufre porque el mundo se sigue derramando en el odio, en la división, en la cultura antivida. La Virgen de los Dolores sigue sufriendo y ella es el punto clave hoy de lo que a la sociedad le ocurre. Las contiendas de los hijos para con los padres, el asesinato incluso de un hijo para con los papás, el abandono de los padres para con los hijos, el sufrimiento de las madres por la ingratitud de los hijos. Esto es lo que celebramos hoy, pero no para quedarnos llorando, sino para caminar en la esperanza, porque la misma Virgen que estuvo sufriente al pie de la cruz es la misma que aparece, según Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 14, en el momento de la resurrección, en el momento del Espíritu Santo. Varias mujeres con los discípulos, y entre estas mujeres estaba María, la Madre del Señor. Por eso yo repito tanto la expresión: la Virgen está donde debe estar, cuando debe estar y en el momento que más la necesitamos. Termino con esta pequeña idea de San Bernardo Abad: una espada atravesará tu alma, tu vida, profecía de Simeón. Y San Bernardo Abad comenta lo siguiente: en verdad, Madre Santa, atravesó tu alma una espada. Por lo demás, esta espada no hubiera penetrado en la carne de tu Hijo sin atravesar tu alma. En efecto, después que aquel Jesús, que es don de Dios, pero que es tuyo de un modo especialísimo, hubo espiado la cruel espada que abrió su costado, sin perdonarlo aún después de muerto, cuando ya no podía hacerle mal alguno, no llegó a tocar su alma, pero sí atravesó la tuya, porque el alma de Jesús ya no estaba allí. En cambio, la tuya no podía ser arrancada de aquel lugar. Por tanto,
la punzada de dolor atravesó tu alma y por esto con toda razón te llamamos más que mártir, ya que tus sentimientos de compasión superan las sensaciones del dolor corporal. La Madre piadosa estaba junto a la cruz y lloraba, mientras el Hijo pendía, cuya alma triste y llorosa, traspasada y dolorosa, fiero cuchillo tenía. Oh, cuán triste y cuán aflicta se vio la Madre bendita, de tantos tormentos llena, cuando triste contemplaba y dolorosa miraba del Hijo amado la pena. Amén.